Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos sean ustedes a un programa más de Para la Oreja. Este es el programa número 9. Sean ustedes bienvenidos. Y este fin de semana les traemos un tema muy importante, un tema muy crucial en la vida de un ser humano, digamos. Estamos con la presencia de una invitada muy especial. Ella es Mónica Moreno Cruz. Es licenciada en nutrición humana por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un masterado en grasas, aceites y obesidad de la Universidad INTA de Chile. Y bueno, una trayectoria bastante amplia en este tema de la nutrición. Y le damos la bienvenida a Mónica Moreno. Muchas Hola, Mónica. gracias. Aquí también, eh, feliz de estar en esta transmisión y pues poder resolver algunas dudas que tenemos, sobre todo en la actualidad que vivimos. Así es, Mónica. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y quiero empezar haciendo una primera pregunta. En realidad, ¿somos lo que comemos? En esta actualidad, digamos que todo tenemos, digamos, fácil las cosas de obtener, las comidas rápidas, que los carbohidratos, que las grasas. ¿En realidad somos lo que comemos? Pues en realidad sí, porque los alimentos determinan nuestro estado físico, energético y mental. Actualmente el estilo de vida que llevamos, ha llevado a que nosotros poder introducir hábitos de alimentación y por lo tanto en nuestra salud. Ok, Moni, como sabemos bien, en realidad la nutrición, lo más visible es que pues moldea de alguna forma el cuerpo, pues nos daría un cuerpo tal vez un poco obeso o flaco, lo que sea, pero más allá de eso, el somos en una persona también va a la parte psicológica y mental. Ujú. ¿Crees tú que la nutrición igualmente forma alguna parte fundamental como para que la psicología de una persona también se forme? Me refiero a que una persona que come de una manera adecuada, sana, también puede mantener una mente de alguna forma sana de esa misma forma. Exactamente, como les comentaba, es un equilibrio también mental. Una alimentación balanceada y, por ejemplo, el hábito, sobre todo en el ejercicio, nos puede ayudar a reducir los niveles de estrés. Hablamos también, si vamos a hablar un poco más profundamente, de cortisol, que generalmente son periodos de depresión que podemos tener o de ansiedad que tienen estos cambios, sobre todo en las secreciones del sistema nervioso central. Entonces, sí estamos hablando específicamente de algo muy importante, que es la alimentación como un equilibrio emocional y en sí energético. Puntualizar actualmente el estrés que nosotros estamos viviendo es puntualizar también el manejo del ejercicio físico. Sabemos muchos que la serotonina, no sé si han escuchado alguna vez de la secreción de Sí, la serotonina, obviamente así. es uno de los principales tratamientos en personas con depresión. Entonces, claro que es una influencia muy, muy grande y en la cual nosotros los nutricionistas debemos de estar de la mano con la alimentación por el mismo esquema de manejo de la inmunología, es decir, estamos hablando de todo lo que es multivitaminas, vitaminas, obviamente con el cuidado que debemos tener también de la suplementación de la misma, ¿no? Por eso se lo debe hacer con un profesional. Sí, tocaste un tema importantísimo que es el balance. ¿Cómo conseguir el balance en una persona, digamos, eh, normal, que no hace un deporte frecuente, digamos como yo lo hago, yo, tú sabes, yo me dedico al tema del deporte, pero la dieta es distinta. ¿Cómo tener un balance para una persona que va a su oficina? Bueno, ahora que ya estamos tratando de retomar los trabajos a nivel nacional, ¿cómo mantener ese balance en cuanto a la dieta para que tenga una buena reacción dentro de un desarrollo normal del trabajo? Claro, perdón, perdón. Eso es muy importante. El tema del balance es muy importante debido a que nosotros somos suma y resta, que es como les digo, nosotros debemos consumir lo que nosotros gastamos. Si nosotros queremos perder peso, obviamente tiene que haber un déficit, o si queremos ganar peso, pues un superávit de lo mismo. Ahora, más allá del balance, también tiene que ver mucho en que cómo influye
cómo influenciar en tema de macronutrientes, de cómo manejar, como tú decías, la alimentación mientras yo estoy frente a un computador las 8 horas del día y qué es lo que tengo que consumir. Obviamente, actualmente hay recomendaciones de alimentación hipocalórica para no subir de peso en este tiempo que estamos frente al computador, pero yo me pongo a pensar, ok, ¿y qué pasa con la distribución de macronutrientes? Que eso nos corresponde a cada uno. Es decir, tú puedes necesitar mayor carbohidratos que yo, o yo mayor proteínas o tipo de grasas, según obviamente mi adaptación sea a mi actividad o a mi ejercicio. Ahora, sí me he preguntado muchas veces cómo puedo comer en esta pandemia y no engordar. Sin embargo, hay algo que yo no puedo descartar y es el ejercicio físico. Si bien es cierto, las personas no necesitan ser deportistas, pero sí necesitan darse un tiempo específico en el día para poder ayudar en este equilibrio con la alimentación. El equilibrio se basa simplemente en aumentar nuestro gasto y mejorar nuestra ingesta, obviamente también con vitaminas o con minerales o en sí con los macronutrientes que te comentaba. Moni, me recordaba yo haber visto un documental en el que hacían un experimento con dos ratas, ¿sí? A las que les mantenían primero aisladas con hambre y luego las volvían a poner en un lugar en donde podían decidir entre agua que tenía azúcar y un poco de cocaína al lado. Entonces, las ratas comenzaban a elegir en realidad más el agua con azúcar. Ellos daban como conclusión de que el azúcar tiene un poder más adictivo aún que las drogas duras. Entonces, tal vez ese es uno de los puntos más importantes a tomar en cuenta cuando decidimos comer de alguna manera adecuada. El azúcar es una de las cosas que hay que cuidar más que todo. Exactamente, a eso también se refiere el equilibrio que te comentaba. Sí depende, no es lo mismo, ya no es como sé comentar, no es lo mismo comernos un pan de chocolate, ¿no es cierto?, a comernos fruta con avena. Estamos hablando también y algún día conversaremos de la importancia del índice glucémico en la alimentación en las personas con sobrepeso y obesidad. No es el hecho de quitar los carbohidratos, sino es de poder conocer qué tipo de carbohidratos nos conviene a nosotros. Como lo que tú estabas hablando, lo del azúcar es un carbohidrato, ¿no es cierto? Es un carbohidrato simple que lo que hace es una mayor reserva de grasa y sobre todo central. Hablamos de diferentes somatotipos en las personas y pues con esto altera el equilibrio final calórico. Una de las investigaciones, justo es la que tú topaste, hubo una investigación y ha habido también en la Universidad de Harvard, en la que se evalúa entre un grupo de personas adictas a la cocaína y un grupo de personas, por no dar un nombre, de una bebida gaseosa, en la que el efecto de ansiedad al quitar este elemento, sea como la cocaína o como el azúcar, se determina que causa mucha más ansiedad en el paciente que ha tenido mayor consumo de azúcar durante los últimos 3 años. Quiere decir que sí, que lamentablemente la decisión entre el consumo y el tipo de alimentos determina a la final nuestro balance energético y obviamente el tema de equilibrio celular. Qué bueno, esos datos bastante interesantes. Tal vez tienes conocimiento del índice de fallecimientos por el tema de obesidad, de sobrepeso, tal vez, porque claro, dentro de tu clínica en donde estás trabajando, que es la clínica SOM, están tratando casos de obesidad, bueno, soluciones como esta de la manga gástrica. ¿Tienes algún dato en específico con el que nos puedas participar y, claro, tomar en cuenta eso? Sí, bueno, más de eso se habla de las enfermedades no transmisibles que a causa del sobrepeso y obesidad, que estamos hablando, las principales causas de muerte entre las 5 primeras que son enfermedades cardiovasculares y lo que es la diabetes. Entonces, sí, dentro de esto integra el tema del sobrepeso y obesidad, ya que de aquí hablamos también de enfermedades hepáticas y renales que pueden provocar a la final y que están dentro de las 10 primeras causas de muerte. Que es importante mencionar, y no sé si pues, es interesante ahora el tema del sobrepeso y obesidad
en la actual pandemia, ¿ya? Mucho se habló del sobrepeso y de que las personas con un mayor índice de masa corporal mucho más alta eran mucho más susceptibles a el tema del fallecimiento o mortalidad por el actual virus. Sin embargo, se ha visto, y es lo que hablé hace un momento, que es el tipo, o la calidad de celularidad, y ahí viene la calidad de la alimentación y de los hábitos. Muchas personas que no han sido o que no han tenido un sobrepeso o obesidad de inicio o enfermedad no transmisible, también han tenido un alto porcentaje de mortalidad. Estamos hablando de personas con normopeso, pero que en la celularidad o la calidad o equilibrio grasas, proteínas, pues no es deficiente y por lo tanto tienen una mayor replicación del virus. Y eso sí, bueno, algún momento lo toparemos, eso sí sería muy importante de hacerlo como un solo tema, que es amplio y es súper interesante. Por eso tenemos que ver más allá del sobrepeso y de la obesidad, qué es lo que estamos haciendo con nuestros hábitos y con nuestra alimentación, tenga o no tenga yo sobrepeso. Y Moni, yo sé que no existen recetas mágicas en esto de bajar de peso, de subir de peso, hacer masa muscular, ese tipo de cosas. Y en realidad creo que la ciudadanía y toda la sociedad tiene un conocimiento básico de nutrición. En realidad, no creo que nadie de los que están aquí escuchándonos o los que tal vez tienen en la cabeza un poco de nutrición como cultura general, en realidad saben que pues para poder tener una dieta adecuada y sana, debes incluir vegetales, debes tal vez bajar un poquito el consumo de carbohidratos, de azúcares y adicionar proteínas, lo típico, ¿no? Que uno sabe como cultura general, ¿no? Como nutricionista. Pero si es que sabemos lo básico en cultura general de nutrición y lo vemos que es simple de generarlo, ¿por qué crees que es tan difícil de aplicarlo? ¿Por qué crees que la ciudadanía no puede apegarse a hábitos buenos en la nutrición? ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, más allá de esto, tiene mucho que ver el tema psicológico, el tema nuestro entorno, ¿ya? Creo que nuestro entorno es muy importante. Si bien es cierto, tenemos la información básica que de cierta manera nos sirve para tener un lineamiento de mi alimentación, tenemos que ver el entorno que nosotros ahora vivimos. Es decir, si yo quiero, mantengo un mejor equilibrio en el consumo, por ejemplo, quiero empezar a reducir el consumo de azúcares o de carbohidratos simples, simplemente inicio un tipo de dieta, pero del cual no puedo mantenerme durante mucho tiempo. Es decir, no podemos pretender que las personas ahora piensen que hacer una dieta es lo saludable, porque no se puede mantener en el tiempo. Tanto por el aspecto psicológico que nos puede dar como impacto de reducir o de quitar cosas que yo estaba acostumbrada a consumir, y también por mi entorno. ¿Qué pasa si es que yo estoy haciendo una dieta, estoy tratando de seguir, tener una mejor actividad física, tratar de comer mejor, y mi papá, mamá o hermano no manejan ese mismo equilibrio o simplemente no me apoyan con el tema de mi alimentación? Entonces, mucho influye aquí el tema psicológico y de acompañamiento, que creo que es unas cosas mucho más importantes. Cuando yo hablo en una consulta, lo primero que comento es, ok, con las personas que tú vives deberían también empezar a entender el por qué esta relación de los alimentos o por qué el consumo o por qué las recomendaciones del ejercicio. Es esa la principal razón y obviamente el estrés laboral que nosotros tenemos actualmente influye mucho. Claro, claro, sí, sí, el estrés laboral dentro de la oficina es bastante complicado de manejar, personas pueden hacerlo, personas no lo pueden hacer. Y claro, ahí va el tema claro, seguir dietas, seguir, bueno, lo que dijo mi amiga, hagamos lo que dijo ella, hagamos lo que hace tal persona, pero no todos podemos acoplarnos a cierto tipo de dietas. Y aquí va mi otra pregunta. Se están generando tendencias en cuanto a manejo de dietas. ¿Tú crees que el veganismo o irnos por ese lado de ser vegetariano, claro que son cosas diferentes, podría suplementar o digamos, tener un cambio a una dieta normal? ¿Se puede hacer un cambio brusco, repentino, Radical. para la persona, claro, radical, y se pueda, digamos, una persona normal adaptarse? Eh, Ahora, de poder hacer, se lo puede hacer. De que se tenga que hacer es realmente lo que debería evaluarse.
Como nutricionista yo no tengo, yo no estoy en contra de ser vegano, ovo-lacto vegetariano o el equilibrio que nosotros tenemos de proteínas de animales y de vegetales. Realmente el tema es cómo yo lo voy a equilibrar. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo yo voy a hacer, si ahora actualmente estoy consumiendo alimentos de origen animal, quiero ir en el camino de ser vegana, por ejemplo? ¿Cuál sería mi camino de suplementación o complementación en ese camino para yo no tener un déficit que a mí me pueda provocar problemas de salud? Estamos hablando que de una persona que ya consumía proteína, consumir solo proteína vegetal puede causar un catabolismo muscular, que es lo que les suelo mencionar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí se puede, pero tiene que tener su tiempo. Como todo, tiene que ir en base a un planteamiento semanal de el cambio que vamos a tener. Evaluar realmente si el paciente, según las actividades o según los exámenes que siempre se tienen que realizar de inicio, puede o no puede manejar una dieta restrictiva. Ahora bueno, hay un montón de documentales, de series sobre los deportistas veganos y sobre el alto rendimiento o la mejora de su alto rendimiento. Sí, hay que tener, sin embargo, cierta mesura con el tema, porque no todos los deportes, por el mismo hecho del manejo muscular, pueden hacerlo. Entonces, el problema está en la información que a nosotros nos venden o que nos dan generalizada cuando debería ser específica, y obviamente en cambio paulatino con el profesional de salud, para no afectar, ya hablamos con el componente tanto psicológico como muscular. Bueno, como ustedes los dos nombraban antes, parece que existe un componente psicológico también relacionado a la alimentación. ¿Me refiero a qué? A que de lo que estoy entendiendo, y tal vez concluyo también en esto y concuerdo, que muchas veces el mal hábito de comida responde a, a que la gente siente como un refugio en el dulce, ponte, o en comer, digamos, si se siente deprimida, come más, o si se siente estresada de alguna forma, se refugia un poco en los dulces y ese tipo de cosas. Tal vez entonces una de las cosas que debería ir de la mano con la nutrición también sería ese balance mental, también con lo físico y nutricional. No sé si te merece alguna opinión acerca de esto, Moni. Claro, o sea, el balance que se tiene que manejar definitivamente es con el ejercicio. Hemos comentado el tema de la secreción de serotonina es importante. No es el simple hecho de que nos dicen en las redes que sí, que el ejercicio es bueno. Hay una razón detrás de esto, del por qué el ejercicio es bueno, y es obviamente la secreción de serotonina, y que esto nos ayuda a reducir los niveles de ansiedad. Cuando nosotros nos ayuda a reducir los niveles de ansiedad, lo que hacemos es obviamente equilibrar nuestra alimentación en conjunto con las recomendaciones que el nutricionista o el profesional pueda dar. A esto también se debe, y quisiera por esta pregunta partir, mucho el tema de la suplementación. No sé si han escuchado actualmente cómo la gente empieza a suplementarse más, es decir, sé que como mal, sé que no hago ejercicio, pero lo que voy a hacer es equilibrar con multivitamínicos. Ahora que se escucha mucho de lo que es la vitamina D, del magnesio, del selenio, del zinc, he visto que empiezan, claro, tengo ansiedad, entonces me han dicho que el zinc junto al magnesio o junto al tema de consumo de vitamina D me pueden ayudar a reducir la ansiedad. Netamente no es eso, es un global del manejo tanto de la parte nutricional, de la parte deportiva y de la suplementación en sí también. Que, bueno, ya los vamos a topar más adelante, que sí quisiera hablar sobre el estrés y lo que es la reducción de la flora intestinal y esto cómo nos puede, perdón, y esto cómo nos puede afectar en el tiempo. Entonces, ese es el tema y eso es cómo nosotros lo vamos a plantear en el caso del manejo nutricional. Sí, justamente eso es lo que quería hablar. ¿Cómo, por ejemplo, cómo manejaríamos nosotros el tema de complementos, suplementos, vitaminas de una persona, hablemos normal, con una rutina diaria de oficina, como habíamos comentado? ¿Cómo manejar eso? Y claro, las repercusiones que tienen el no saberlos aplicar, el no saberlos usar, sino que se lo usa indiscriminadamente. Entiendo que, y claro, tú lo debes saber, hay quemadores de grasa que obviamente por acelerar
digamos, el momento, la satisfacción de perder grasa, eh, pues toman indiscriminadamente y claro, a la vez afecta a su salud. ¿Cómo debemos utilizar esto? ¿Es recomendable, no recomendable? Ahora, sí, la suplementación viene de la mano de una evaluación médica o nutricional. Actualmente la suplementación sí es importante, siempre y cuando no excedamos. A veces pensamos las personas que mientras más es mejor, realmente mientras menos es mejor. Porque lo único que hacemos es obviamente no hacer nada. Cuando yo les digo de la vitamina C, cuando se hacen las megadosis de vitamina C y sabemos que nosotros tenemos un máximo, un rango máximo que el cuerpo necesita diariamente, que es lo que hace el cuerpo desecha. Eso es natural, es decir, desecha el exceso y eso hay que puntualizar. Y hay que ser súper estrictos en el tema con el manejo médico o nutricional. En cuanto a sí existen muchos complementos o muchos suplementos que ahora sí son importantes en el manejo por lo que hablamos, por el estrés. Nosotros actualmente estamos en... resguardados en un solo lugar, prácticamente no salimos afuera. Entonces, sí, hay algunos complementos, por ejemplo, como los probióticos, se ha visto junto con el tema del manejo de la vitamina D, la mejoría en los procesos desinflamatorios. Ahora más se ha hablado puntualmente de la vitamina D los procesos, en el efecto desinflamatorio que tiene, sobre todo en las vías aéreas, en los probióticos, en sí, en el manejo tanto de personas que no hacen actividad como las que hacen actividad, y esto tiene un elemento base, que es, si yo voy a comer bien y en mi parte de gastrointestinal, o sea, mi sistema digestivo no es, totalmente saludable, por más que yo coma bien o por más que haga ejercicio, no voy a tener la misma repercusión en mi salud que si es que yo tuviera un balance o una adecuada salud intestinal. Entonces, ese es otro punto que ahora es muy importante hablar por el mismo estrés, por el mismo tipo de alimentación, cómo yo puedo hacer que mis alimentos sí se absorban de mejor manera y que me sirvan mucho más a mí, o si yo tomo algún multivitamínico, me sirvan de igual manera y no sea un exceso. Entonces, sí es algo importante en este caso. Oye, Moni, y como vemos que el gobierno, en realidad, o bueno, las empresas grandes manejan el mundo de los alimentos, en realidad nos ponen a disposición una oferta de alimentos muy amplia, pero a la vez es un arma de doble filo, creo yo, porque ponen a disposición nuestro muchos alimentos desbalanceados, como lo dirían ahorita de los que les estoy escuchando, ¿no? Con muchos excesos de nivel calórico, muchos azúcares, ¿sí? Ahora, mi pregunta va alrededor de los temas de alimentos orgánicos. Tal vez, ¿sí tiene un beneficio elegir alimentos orgánicos a estos alimentos y hortalizas que se crean de una forma más industrializada? ¿Hay algún beneficio entre estos dos? Realmente el beneficio viene del equilibrio, o sea, puedo yo consumir, y como les decía, puedo consumirme la lechuga más orgánica o de mi huerto, y versus a la lechuga o tomate de mi super maxi. Sin embargo, si es que yo no tengo el equilibrio adecuado, de nada me sirve haberme consumido esa lechuga, que aparte son mucho más caras. Yo no estoy en contra, más bien orgánico creo que es lo mejor. Sin embargo, todo va dentro del equilibrio. Ahora, ¿qué beneficio o qué es lo que se ha visto? Se evalúa es obviamente de la menor carga de pesticidas, ¿sí? Que obviamente a nuestro organismo también le afectan. En esto sí, más allá de la carga de vitaminas o no. Porque la lechuga siempre va a ser lechuga, el tomate siempre va a ser tomate, la zanahoria va a ser zanahoria, pero más va por el efecto que tienen de los pesticidas actualmente, que sí son utilizados con exceso y que es de preferencia utilizar lo orgánico actualmente, sí, pero vamos por ese lado más allá que por el equilibrio que nos da como vitaminas o como minerales de ese alimento. Ok. Claro, claro, claro. El tema me parece algo muy importante y creo que la audiencia está por preguntarse, ¿qué tan frecuente podemos darnos nuestro gustito de comernos nuestra pizza, de comer nuestra hamburguesa, de irnos a comer lo que más nos gusta? ¿Cuál sería tu recomendación en cuanto a esto? Realmente eso también es algo que me preguntan todo el tiempo, si se puede o no tener el día free.
Sí, obviamente sí se puede. Es fácil como el balance. Si nosotros tenemos una buena rutina de actividad física, gasto calórico diario, simplemente se basa en el gasto calórico, en sumar y restar. Es decir, si yo un día me doy mi día libre, hasta por mi propia salud mental con mis familiares o amigos, pues claro, no hay ningún problema. Como les menciono, aquí es el exceso. ¿Qué pasa si es que yo todos los días me doy ese gustito de mi pan de chocolate en vez de otros tipos de alimentos? O si me doy mi gustito de todos los días mi carne frita en vez de tal vez un pescado asado, que obviamente va a tener un mejor beneficio nutricional. Entonces, el hecho no es en restringir, por eso cuando yo a veces veo en el internet que las dietas a base de licuados, dietas restrictivas totalmente con algún perdón, con algún macro, perdón. Voy a tomar un receso. Tome agüita, tome agüita. Sí, sí. Le hemos hecho hablar bastante a Mónica. ¿Qué? Le hemos Es que hecho estaba hablar en bastante. consultas de la mañana y ya me arde la garganta, las consultas online. Esto se puede cortar, ¿verdad? Sí. Sí, no hay problema. Ya. Entonces, a eso me refiero, o sea, es al tema de manejar ciertos parámetros en cuanto a mi propia alimentación, en cuanto al consumo de mis alimentos free, de mis dulces, yo qué sé, de mis gustos en cuanto a la alimentación, solo es el equilibrio. Eso es lo primordial. Así es, Alex, creo que el tiempo ya se nos va acabando. No sé si tal vez vamos con las conclusiones. ¿Tienes algo que decir? Sí, bueno, yo creo que dentro de lo que hemos escuchado, las palabras claves que nos quedan el día de hoy son una nutrición balanceada, una nutrición responsable con nuestro cuerpo. Y también mucho de lo que hemos hablado acá es que eh, no dejar pues todos los gustos de lado, sino pues pensar en cuánto en verdad hemos consumido. Me gustó mucho lo que dijo Mónica, que en realidad esto es un sumar y restar en nuestro cuerpo. Cuánto nos hemos metido en calorías, cuánto vamos a comer el día de hoy en calorías y pues si hay un superávit para poder subir de peso, si es que hay un déficit pues para poder bajar de peso, ¿no? O al revés. Exactamente, y que a la final es importante el manejo del equilibrio en cuanto a la reposición que nosotros necesitemos, que eso es lo que siempre pues será de inicio importante. Lo que sí yo quisiera dejar como reflexión es que pues es nuestro cuerpo, es el único que tenemos y es el que tenemos que cuidar. Y parte muy importante de eso es la nutrición. Es, es algo que demuestra la responsabilidad que tenemos sobre nuestra propia persona y pues por ahí es uno de los componentes más importantes en nuestro bienestar integral, mente, cuerpo, alma, espíritu, intelecto. Todo eso debe ser cuidado y uno de los más importantes creo que es la nutrición. Nada más esa es mi reflexión. No sé, Andrés, ¿tú? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Como recomendación y como deportista, bueno, puedo recomendarles que hay que mantener la cordura, hay que mantener el raciocinio al momento de alimentarse, porque realmente es nuestro templo. Como hemos planteado el tema, realmente somos lo que comemos, y es así. Si comemos algo sano, comemos algo que nos nutre en realidad, pues eso nos va a hacer para bien y todo nos va a salir bien. Es una cadena que realmente funciona, pero si es que alimentamos o nos vamos por el lado, digamos, de carbohidratos, de cosas que realmente no nos va a servir, en sí las cosas van a ir para mal. Realmente quedan temas bastante importantes. Esperemos que Mónica nos pueda acompañar en una próxima ocasión. Y pues queremos agradecer a Mónica por la presencia, una vez más, licenciada en Nutrición Humana por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, magíster en Desarrollo de Alimentos y Tecnología por la Universidad de Barcelona, tiene una maestría también en grasas, aceites y obesidad en la Universidad INTA de Chile y tiene una especialización como coach nutricional y deportiva. También está trabajando en la clínica de sobrepeso, de obesidad y metabolismo. Y como dato adicional es mi nutricionista de cabecera. Mi Muchísimas Moni, gracias. Y que, ¿Algún que tal contacto, no te vez, prohíbo nada. tal algún vez, contacto, algún ah, contacto en el cual te podamos
hacer alguna consulta, algún acercamiento. Claro, les puedo dar lo que es mi número de teléfono, 098-414-2036. Y como les menciono, generalmente lo importante es una evaluación específica y determinada al paciente y obviamente a las necesidades del mismo. Así es. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos este fin de semana y pues nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias, muchachos. Gracias, Moni, por todo. Muchas gracias a ustedes también, un abrazo y cualquier cosa estamos ya conversando.